Hola, ¿qué tal mi gente? Espero que estén muy bien. En este caso vamos a solucionar el cuarto ejercicio de álgebra de Baldor. La primera parte dice, dígase qué clase de términos son los siguientes atendiendo al signo, así tienen o no denominador y así tienen o no radical. Entonces cuando nos dicen atendiendo al signo, simplemente es decir si el término es positivo o si es negativo. Veamos. Un término entero es el que no tiene denominador literal, como por ejemplo 5a, 2a sobre 3. Término fraccionario es lo contrario. Entonces en el denominador va a haber una parte literal, como por ejemplo 3a sobre b. Término racional es el que no tiene radical. Los términos anteriores no tienen radical, entonces los podemos llamar términos racionales. O 2a, b no tienen término racional. Entonces recordemos algo, grado absoluto de un término es la suma de los exponentes de sus factores literales. Por ejemplo, 4a a la 4 por y tiene grado absoluto 5. Término homogéneo son los que tienen el mismo grado absoluto. Entonces ya tenemos dos términos y si tienen el mismo grado absoluto, entonces los vamos a llamar términos homogéneos. En este caso 4x a la 4 por y, 6x al cuadrado por y a la 3, entonces son dos términos homogéneos. Pueden haber 3, 4, 5. Lo importante es que tengan el mismo grado absoluto. Entonces en este caso estos dos términos tienen el mismo grado absoluto. Términos heterogéneos es lo contrario. Si tenemos términos que no tienen el mismo grado absoluto, entonces van a ser heterogéneos. Y términos irracionales son aquellos que tienen radical. Entonces, de acuerdo a lo anterior, vamos a empezar a solucionar. Atendiendo al signo, entonces el primer término es positivo, es entero, porque como nos damos cuenta no tiene denominador literal. Y además es racional, por lo leído anteriormente, no tiene radical, por lo tanto es racional. Este término es negativo, es entero, de acuerdo a las condiciones que nos piden, y es racional, porque no tiene radical. Este término es positivo, es entero, porque no tiene denominador literal, y además es racional porque no vemos radical. Este término es negativo, está antecedido del signo menos. Si no está antecedido por ningún signo, es positivo, como los anteriores. 5a al cuadrado no está antecedido por ningún signo, por lo tanto lo ponemos positivo. Y 2a sobre 3 no está antecedido por ningún signo, lo ponemos positivo. Es negativo, es entero porque no tiene denominador literal y además es racional porque no tiene radical. Listo, entonces nos damos cuenta que aquí aparece el primer radical. A los que tienen radical los vamos a llamar irracionales. Entonces, en este caso, este término es positivo, es entero también porque no tiene denominador literal y además es irracional porque tiene radical. Este término es negativo porque está antecedido del signo menos. Es entero, claramente porque no tiene denominador literal. Y además es irracional porque vemos que aparece un radical. Este término va a ser positivo. Va a ser entero porque no tiene denominador literal. Y además es irracional. Porque tiene radical. En este nos damos cuenta que es negativo. Tiene denominador en la parte literal, entonces lo vamos a llamar fraccionario. Y además es irracional porque tiene radical. Hemos desarrollado el primer ejercicio, la primera parte del cuarto, atendiendo a las condiciones que nos pide la primera parte. Vamos a solucionar la segunda parte.
Dígase el grado absoluto de los términos siguientes. Entonces ya sabemos, grado absoluto es la suma de los exponentes de la parte literal. Cuando no está elevado a ninguna potencia, asumimos que es 1. Por lo tanto, en 5a la parte literal es a y no está elevado a ningún exponente. Entonces vamos a decir que es de grado 1, entonces va a ser de primer grado. De primer grado absoluto. En el segundo término, menos 6a cuadrado por b. Entonces la parte literal, el a tiene segundo grado y el b tiene primer grado. Por lo tanto, el grado absoluto, habíamos dicho que es la suma de los exponentes de la parte literal. Entonces 2 más 1 va a ser 3. Entonces este va a ser de tercer grado absoluto. En el siguiente término, vamos a ver que es de cuarto grado absoluto, porque los grados van a ser 2, o los exponentes. Entonces, el exponente de A es 2, el exponente de B es 2, y 2 más 2 es 4. Entonces, para dar la respuesta, decimos que es de cuarto grado absoluto. En el siguiente término, vemos que la parte literal es ABC con exponentes 3, 4 y 1. Entonces, en este caso, vamos a decir que es de octavo grado. Listo, la parte literal de 8x a la 5 ya a la 6 es el exponente de x es 5 y el exponente de y es 6. 5 más 6 es 11. En este caso vamos a decir que es de undécimo grado. (4m a la 2 por n a la 3). El exponente de m es 2 y el exponente de n es 3. Por lo tanto, el valor absoluto es la suma de los exponentes de la parte literal, que es de quinto, porque 2 más 3 es 5, entonces vamos a decir que es de quinto grado absoluto. Listo, y la xy z a la 5 menos xy z a la 5. Entonces, el exponente de x es 1, el exponente de y es 1 y el exponente de z es 5. Y la suma de esos exponentes va a ser 7. Por lo tanto, vamos a decir que es de séptimo grado absoluto. La idea es ir solucionando uno por uno juntos. Dígase el grado de los términos siguientes respecto a cada uno de sus factores literales. Listo. Entonces la idea es, como vemos, el primer término va a ser de tercer grado con respecto a A y de segundo grado con respecto a B. Entonces tercer grado y segundo grado respecto a B. En este término vamos a ver que es de cuarto grado respecto a X y de tercer grado con respecto a Y. Entonces cuarto y tercer respecto a Y. Este va a ser de segundo grado a de primer grado respecto a B y tercer grado respecto a X. Y nuestro siguiente término, 4a, b, c, y al cuadrado, entonces tenemos de primer grado respecto a B y C, y de segundo grado respecto a Y. Listo.
En este término, 10m al cuadrado, n a la 5, b a la 4, c a la 5. Entonces, segundo grado respecto a m, quinto respecto a n, cuarto respecto a b y quinto respecto a c. Listo, hemos desarrollado la tercera parte. Entonces, la cuarta parte dice, de los términos siguientes escoger 4 que sean homogéneos y 3 que sean heterogéneos. Entonces nos están dando los términos. Entonces, homogéneos son los que tienen el mismo grado absoluto. Entonces vamos a mirar qué grado absoluto tienen cada uno de los términos. El primero es de quinto grado, el siguiente es de cuarto grado, el siguiente es de quinto. Entonces ya nos vamos dando cuenta que el primero y el tercero van a ser homogéneos. El cuarto va a ser de quinto grado, la suma de los exponentes es 5. El sexto es de séptimo grado, es de séptimo grado. El séptimo va a ser de sexto grado. El octavo va a ser de quinto. Y el último término va a ser de segundo. Listo. Entonces en este caso vamos a hacer los homogéneos. Listo, los homogéneos, entonces nos dimos cuenta que el primer término es de quinto grado. Ya nos dimos cuenta que si hay 4 de quinto grado, entonces 4 términos homogéneos. Este es de quinto grado también. Entonces vamos a ponerlos de quinto grado. Si hay 4 términos de quinto grado, listo, entonces ya tenemos 4 términos homogéneos. Vamos a hacer los heterogéneos. Entonces, heterogéneos es tan sencillo como encontrar los 3 términos que tengan diferente grado absoluto. Entonces, por ejemplo, nuestro primer término comparado con el segundo, nos damos cuenta que estos dos términos son heterogéneos. Además, hay uno del séptimo grado absoluto, entonces nos damos cuenta que son de diferente grado absoluto. El primero es de 5, el segundo es de 4 y el último es de 7. Entonces, por lo tanto, decimos que estos 3 términos son heterogéneos y cumplen con lo pedido por el ejercicio cuarto. Por lo tanto, esta sería la solución. Vamos con el quinto. Escribir 3 términos enteros. Vamos a hacer 3 términos enteros. Entonces, enteros, nos dimos cuenta anteriormente que no tienen denominador literal. Entonces puede ser A, B y C. Estos son los 3 términos enteros. 2 positivos, enteros irracionales. Entonces vamos a hacer 2 positivos que sean enteros y además sean racionales. Entonces vamos a hacer 2 positivos, puede ser 2A es entero, es positivo y es racional. Es positivo porque no está antecedido por ningún signo. Es entero porque no tiene denominador literal y es racional porque no tiene radical. Por ejemplo, puede ser 500 ABC, 500 ABC. Listo. Entonces este término es positivo, es entero y es racional porque pues no tiene denominador literal y no tiene radical. 2 positivos, listo. Ya tenemos 2 positivos. Positivos, enteros y racionales. 3 negativos, fraccionarios e irracionales. Entonces
Entonces vamos a hacer ese. Negativos. E irracionales. Listo, entonces vamos a encontrar tres términos. Uno, listo, tres negativos, fraccionarios. Entonces voy a dejar este como dos tercios. Este vamos a dejarlo como 5 cuartos. Este vamos a dejar como 4 tercios. Listo, entonces ya cumplen las primeras dos condiciones. Son tres términos negativos, fraccionarios, ¿sí? Cuando hablamos de fraccionarios, quiere decir que en la parte literal, en la parte del denominador es literal. Por ejemplo, entonces ya tenemos las dos condiciones. Son negativos, son fraccionarios e irracionales. Entonces debemos incluir una raíz. Vamos a dejar este raíz cuadrada de a. Vamos a dejar la raíz en este lado. Entonces vamos a ver que es raíz cúbica de x. Y en este caso vamos a multiplicar por raíz quinta de b. Entonces ya cumplen las tres condiciones, que sean negativos los tres, que sean fraccionarios porque tienen en el denominador una parte literal y que sean irracionales porque tienen radical. Entonces hemos desarrollado la quinta parte del cuarto ejercicio. Vamos con el sexto. Escribir un término de cada uno de los grados absolutos siguientes. De tercer grado, entonces, tercer grado, vamos a hacer un término. Puede ser, por ejemplo, 5 a por b al cuadrado. Entonces nos damos cuenta que la parte literal, el grado absoluto de la parte literal es 3. De quinto, entonces puede ser, por ejemplo, x de z a la 3. Entonces, el grado absoluto de este término es 5. Por lo tanto, es de quinto grado absoluto. Un décimo grado quiere decir que la suma de los exponentes es 11. Por ejemplo, puede ser 300 a por b por c por d a la 8. Entonces, si vemos este término, la suma de los exponentes de la parte literal es 11. De decimoquinto grado quiere decir que la suma de los exponentes es 15. La parte numérica aquí en este caso no es importante, es simplemente para ejemplificar. Entonces sería x, y a las 6, entonces sería 7, z a las 5, entonces nos damos cuenta que es 12, y pongamos un w a la 4. Entonces si sumamos, la suma de los exponentes de la parte literal es 15. Por lo tanto, el grado absoluto es de quinto grado. Y dice de vigésimo grado. Cuando hablan de vigésimo, quiere decir que la suma de los exponentes de la parte literal es 20. Entonces puede ser x a la 10 y y a la 10. Entonces la suma de los exponentes es 20, por lo tanto es de vigésimo grado absoluto.
Y así hemos terminado la sexta parte. Vamos con la séptima parte del ejercicio cuarto. Escribe un término de dos factores literales que sea de cuarto grado con relación a x, otro de cuatro factores literales que sea de séptimo grado con respecto a y, otro de cinco factores literales que sea de décimo grado con respecto a la b. Entonces empecemos. Escribe un término de dos factores que sea de cuarto grado con relación a x. Entonces puede ser x a la 4. Entonces nuestro primer término tiene dos factores literales, ¿sí? X y y. Y cumple con la condición que nos dice que sea de cuarto grado con respecto a la x. Otro de cuatro factores que sea de séptimo grado con respecto a y. Entonces, x, y, z, w. Ahí están los cuatro factores literales, ¿sí? Pero entonces necesitamos la condición que sea de cuarto grado con respecto a y. Entonces simplemente es ponerle el grado a y. Otro de cinco factores literales que sea de décimo grado con respecto a la b. Entonces, a, b, c, d. E. Entonces con este ya tenemos cinco factores literales. Lo único es que sea de décimo grado con respecto a b. Entonces le ponemos el grado a b, décimo grado. Y así es como hemos terminado la solución del ejercicio cuarto de álgebra de Baldor. Espero que hayan entendido y que les haya gustado. Cualquier inquietud me pueden escribir a mi canal. Estaré pendiente. Muchas gracias.